Comenzamos con la unidad 1, que es identidad en el adolescente. La identidad en la adolescencia es la sensación de continuidad y misma, es decir, de un ser de uno mismo, y lo que permite al individuo diferenciarse de los demás. Es la necesidad de sostener el derecho a la independencia del control paterno y un cambio importante en el grupo de iguales. La adolescencia es considerada en sí misma una etapa de crisis, ya que implica adaptarse a cambios físicos, psicológicos y medioambientales, familiares y extrafamiliares. Pues es el momento en el que se empieza a dejar de ser niño, y esto conlleva el tener como una tarea importante en esta etapa el aceptar la pérdida de esa infancia, y la adolescencia de los hijos también es una etapa de crisis para los padres, ya que ellos tendrán que vivir junto con el adolescente estos cambios. El hijo que tiene frente a sí, uno es un niño, pero tampoco es un adulto. No será de extrañar sus cambios de comportamiento, mostrándose oposicionista y desafiante. Parecería que está peleando con todo y con todos. Se muestra inconforme con todo lo que antes era aceptado llamarse familia, sociedad, cultura, religión, etc. En esta etapa de la vida es importante no mezclar el desarrollo de una nueva identidad basada con una actitud desafiante hacia las normas imperantes con una actitud disruptiva. Las características de algún trastorno, como pueden ser las conductas negativas, desafiantes del trastorno desafiante. Por ello, se recomienda a los padres que presten atención a las conductas de los adolescentes y que sean críticos con si ellos mismos en un pasado también hicieron alguna de estas conductas. El adolescente siente la necesidad de estar menos tiempo con sus padres, lo que va a permitir desprenderse de ellos y estar en posibilidad de establecer nuevas relaciones, principalmente con otros adolescentes, hombres y mujeres. El adolescente desarrolla modas en el vestir, en el saludo, en el lenguaje, en el desarreglo personal. Se casa con ideas radicalmente manifestándose o bien como ateo o como comunista. Todas estas situaciones repercuten de una u otra forma en mayor o menor medida en la actitud y en el comportamiento de estos padres hacia sus hijos adolescentes. Y es así como también como aportación de los padres, idealmente tolerando y guiando estos cambios, el adolescente va conformando su identidad. El desarrollo moral se entiende como el avance cognitivo y emocional que permite a cada persona tomar decisiones cada vez más autónomas y realizar acciones que reflejen una mayor preocupación por todos los demás y por el bien común. El adolescente, en esta etapa de su desarrollo y como parte activa de la sociedad, se ve en necesidad de integrarse en la realidad social que le corresponde vivir y elegir las normas que ésta le ofrece para conducirse moralmente, y de esta forma resolver los conflictos que se le presentan. Entre los problemas morales que más frecuentemente aquejan a los adolescentes destacan la moral sexual, la política, la religiosidad, la rebeldía juvenil, la condición femenina, uso de drogas, entre otros. Se trata de verdaderos desafíos a la imaginación ética de los adolescentes, ya que estos, al enfrentarse a este tipo de conflictos, se ven obligados a la reflexión y actuación moral, toda vez que permanentemente están expuestos a la tensión de escoger, por un lado, su proyecto de vida, y por él otro conjunto de normas que la sociedad les impone o propone. No se trata de una mera adaptación al medio, sino que es verdad la inserción del joven y la joven en los patrones culturales de la vida adulta que les ofrece su comunidad, además de una formación de sí mismo en una acción recíproca entre su personalidad y sociedad. La ética, como hemos visto, es un instrumento de reflexión muy valioso para entender y encarar los problemas éticos y morales que confrontamos los seres humanos cotidianamente, por lo que se hace necesario el estudio profundo a la propia moralidad, con el fin de que estas condiciones determinan la validez de las normas y valores propuestos en la moral vigente en tu comunidad,
y al mismo tiempo puedas decir racionalmente tus propias conductas ante los problemas morales que vives como adolescente. Antes de entrar al estudio detallado de estos problemas, conviene hacer una breve introducción en torno a la psicología precisa de la adolescencia, analizando las relaciones morales entre los adolescentes y entre estos adultos, con el objeto de censar las bases y principios de una psicología de la adolescencia que nos permita comprender de mejor forma los problemas morales. Luego, el adolescente frente a los problemas morales. Los cambios físicos, fisiológicos, interactuando con los psicólogos, la pubertad es una etapa que indica el fin de la niñez y el inicio de la madurez sexual. Es un fenómeno biológico complejo a través del cual se desarrollan los caracteres sexuales secundarios, se obtiene la maduración sexual completa y se alcanza una talla adulta. En los seres humanos, la pubertad se manifiesta no solamente en cambios hormonales y físicos, sino también en conductas y psicológicas. Debéis haber existido una tendencia secular de disminución de la edad de inicio de la pubertad en las niñas. De esta forma, sabemos que la edad de la menarquía a mediados del siglo XIX se situaba entre los 16 y 17 años, para en un siglo después colocarse entre los 12 y los 13 años. Este hallazgo ha sido relacionado con la mejoría en las condiciones de vida de los niños y adolescentes, fundamentales en los que frente a aspectos nutricionales. No obstante, este adelanto de la edad de aparición de la pubertad parece haberse acentuado en dos últimas décadas del siglo XX. La definición de la pubertad normal obedece a los criterios estadísticos, es decir, si la aparición de los caracteres sexuales secundarios se encuentra dentro del intervalo para el sexo y la población de la referencia. Así, se considera una pubertad normal. Sucede a los 8 y 13 años en las niñas y entre los 9 y los 14 años en niños. Algunos niños pueden experimentar estos cambios antes del intervalo de edades mencionado, lo que se conoce como pubertad precoz, mientras que los otros hacen más tarde, como ocurre en la pubertad tardía, un periodo llamado pubertad adelantada entre los 8 y 9 años en niñas y 9 y 10 en los niños. Todos estos cambios serán valorados por el paciente en las revisiones de la salud habituales, realizadas por su pediatra. La concepción de sí mismo frente a las circunstancias externas. El adolescente no puede madurar y ser un adulto si no puede encontrarse a sí mismo. Los adolescentes definen el camino de conocerse a uno mismo como el proceso por el que se pasan para madurar y convertirse en la persona que ellos quieren ser. Es como ellos piensan en su futuro y la manera en que ellos eligen para conseguirlo. Conocerse a sí mismo es un reto para el adolescente. El adolescente no puede madurar y ser un adulto si no puede encontrarse a sí mismo. Los adolescentes definen el camino de conocerse a uno mismo como el proceso por el cual se pasan para madurar y convertirse en la persona que quieren ser. Es como ellos piensan en un futuro y la manera que ellos eligen para conseguirlo. El proceso de conocerse a uno mismo es complejo. No solo que una profesión o un trabajo desean, o si quieren casarse o tener hijos. Preguntas para el conocimiento de uno mismo o algunas preguntas para las que el adolescente tiene que encontrar respuesta para encontrarse y conocerse a sí mismo. Incluyen qué es bueno y qué es malo y cómo puedo determinarlo. ¿Merece la pena ser honesto, amable o paciente? ¿Cuál es la función del amor en mi vida? ¿Cuál es mi proyecto valor? ¿Qué valor tienen los demás? ¿Cómo es mi vida? La reformación de la identidad positiva en el adolescente. Todo adolescente necesita saber quién es, pues necesita sentirse respetado y amado como todo ser humano, y para ello necesita saber quién es. El niño prepuber se identifica a través de sus padres o adultos en su entorno, pero el adolescente necesita desarrollar su propia identidad y ser ellos mismos. El cerebro adolescente es el más agudo, pero en ocasiones el peor utilizado. Los adolescentes no son más que adultos un tanto inseguros sobre qué hacer con sus vidas. Les resulta difícil desarrollar un enfoque. Esto, a su vez, los hace vulnerables a tomar decisiones equivocadas. Son influenciados fácilmente por casi
todo lo que los rodea. Todos nos hemos hecho esta pregunta en varios momentos. ¿Debería hacerlo o no? Los adolescentes también son propensos a comportamientos impulsivos y temen ser o parecer diferentes a sus compañeros. Muchas de estas influencias son positivas, lo que los lleva a convertirse en mejores personas, mientras que otras tienen efectos adversos a su crecimiento, su desarrollo y su comportamiento. Les es posible sucumbir en algunas influencias y recurrir al alcohol o a las drogas, que desde luego no aliviarán sus problemas. Los 5 factores de los cuales más influyen en la personalidad y en la vida de los adolescentes son los amigos o el círculo social. Imagina que estás viendo tu película favorita. Un par de amigos observan lo que estás viendo y se burlan de ti, diciéndote que es una película aburrida, aunque por dentro pienses lo contrario. Quizás para ser aceptado por tus amigos estés de acuerdo con ellos. Esta es una de las formas básicas en la que las influencias de los amigos calan en la personalidad de los adolescentes. Uno puede comenzar a hacer lo que les agrada a los demás en lugar de actuar conforme a uno mismo. Asimismo, muchos adolescentes empiezan a fumar, beber y a desafiar a sus padres porque su amigo lo hace. Les gusta vivir al límite. Sin embargo, dicha influencia también puede ser positiva. A veces se inscriben en talleres y proyectos cuando sus amigos están allí. En el proceso adquieren conocimiento que los beneficia. Tal vez este tipo de influencia sea más difícil de resistir. Todos somos víctimas de ella, simplemente por ser geniales. 2. Los padres. Los padres son una de las influencias más positivas en la personalidad de los adolescentes. Sin embargo, no suelen darse cuenta, pues se encuentran en una fase de asumir riesgos y rebelarse, aun cuando dependen física y económicamente de sus padres. Los padres constituyen una influencia positiva respecto a la carrera, los estudios e incluso temas como la sexualidad o el alcohol. Aunque no se percaten de ello, muchos adolescentes, los padres son las personas más responsables de convertir a sus hijos en quienes son. 3. Celebridades. Las celebridades son el tipo de influencia más significativa durante la adolescencia. Muchas celebridades, por ejemplo, respaldan artículos o productos. Esto hace que evidentemente en el hecho de que cuando vemos a nuestra estrella favorita usando cierto producto, nos sentamos más atentados a poseerlo. Además, varias películas o series de televisión muestran una amplia gama de actividades que tienen un impacto negativo en los adolescentes, quienes automáticamente las consideran aceptables y se sienten motivados a incorporarlas dentro de su cotidianidad. En el mundo actual es más probable que escuchemos las palabras alguna celebridad que las que nuestros propios padres. No obstante, estas influencias tienen la capacidad de convertirse en algo positivo, ya que también muchas celebridades promueven artículos constructivos. 4. Tecnología. La tecnología tiene una influencia tanto positiva como negativa en la vida de los adolescentes. El Internet es una herramienta poderosa en la que los estudiantes pueden encontrar información sobre lo que quieran. Sin embargo, también es una fuente de diversos contenidos perjudiciales. La televisión, relevante para casi todo el mundo, puede ser una buena influencia, pero ver demasiada televisión puede ser causa de depresión, de obesidad, de drogas. Puede ser causa de depresión, de obesidad y de rasgos antisociales. Lo mismo ocurre con los videojuegos. 5. Redes sociales. El uso de las redes sociales y de aplicaciones para enviar mensajes de texto también desempeña un papel crucial en la vida de los adolescentes. Enviar un mensaje de texto puede convertirse en una actividad adictiva entre ellos y hacerlo pasar horas en su teléfono. Además, es común que se enflaquecen en responder los mensajes y crean que está bien siempre que se comuniquen con amigos. Otros aspectos, como compartir demasiada información personal y el acoso cibernético, pueden ser muy peligrosos. Las redes sociales también pueden influir en la personalidad y al hacerlos pueden pensar que deben actuar en cierta manera o lucir como sus compañeros y hasta llevarlos a envidiar o querer llamar la atención a toda costa. Por esto es importante que limites la cantidad de horas que pasas en redes sociales. En conclusión, como adolescente es importante que te enfoques bien en tus metas
y tus prioridades sean claras. Esta es una edad en la que podrás superar tus límites y alcanzar grandes metas. Lo mejor será que la aproveches en actividades que te beneficien a lo largo y le prestes atención a las influencias más positivas. Continuamos con la unidad 2, que es el amor y la sexualidad. El amor es un sentimiento de afecto universal que se tiene hacia una persona, animal o cosa. Amor también hace referencia a un sentimiento de atracción emocional y sexual que se tiene hacia una persona con la que se desea tener una relación o convivencia bajo el mismo techo. El amor como principio de vida. Se considera al amor como cualquier principio fundamental de cualquier cosa y elemento, por lo que todo deja de tener importancia si se carece de él. Por tanto, es un elemento que, sin tener claro dónde nace y por qué desaparece, es fundamental para la vida de cualquier ser vivo de este planeta, con especial relevancia de una especie humana, que es la única hasta que se demuestre lo contrario, que es consistente de su existencia. Las emociones asociadas al amor pueden ser extremadamente poderosas, llegando con frecuencia a un ser irresistible. El amor en sus diversas formas actúa como importante facilitador de relaciones interpersonales y, debido a su importancia psicológica central, es uno de los temas más frecuentes de las artes creativas, cine, literatura y música. Desde el punto de vista de la ciencia, lo que conocemos como amor parece un estado evolucionado del primitivo instinto de supervivencia que mantenía a los seres humanos unidos y heroicos ante las amenazas y facilitaba la comunicación de la especie mediante la reproducción. El amor como sentimiento amoroso. Amoroso es un adjetivo que expresa la esencia del amor. Este adjetivo puede vincularse como distintos sustantivos. Por ejemplo, existen actos amorosos como muestran los cuidados que los hijos ofrecen a sus padres cuando son mayores. La sorpresa de un regalo de cumpleaños, un beso, una palabra de ánimo, una sonrisa de cariño, la compañía, son ejemplos de actos amorosos a través de los que una persona expresa aquello que siente. El amor es un sentimiento afectivo que muestra los lazos personales que establece un ser humano. El amor es practicar la generosidad de dar una forma desinteresada. La necesidad del otro. La angustia de la sociedad es la angustia de una respuesta psicológica que se caracteriza por aparecer como reacción ante los síntomas de ansiedad, el miedo o un peligro desconocido. Es un estado emocional intenso interpretado como un desagradable e insoportable. En cambio, la ansiedad es una respuesta física a una situación o a algunos errores de pensamiento, procesamiento o gestación. La angustia, es decir, la interpretación que hacemos a los síntomas, es un amplificador de sintomología que estamos sintiendo o produciendo en ocasiones con un dolor emocional casi insoportable. Suele ser acompañado por un intenso malestar psicológico y por síntomas físicos tales como la elevación del ritmo cardíaco, sudoración excesiva, temblores, sensación de presión en la zona del tórax o la falta de aire, y de una interpretación psicológica de esa sensación no se puede aguantar más. La angustia se puede definir como la sensación que se produce cuando interpretamos algo como insoportable. La angustia es un trastorno muy frecuente en la sociedad actual, por lo que resulta crucial saber cómo afrontarlo. De lo contrario, el trastorno por la angustia puede derivar en serios prejuicios para la salud física y emocional. Puede incrementar y cronificar otros trastornos como la ansiedad, la depresión, la tristeza, el miedo. Y si no aprendemos a manejar, disminuir o eliminar la angustia, acabamos siendo controlados por ella. La angustia puede deteriorar todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo podemos superar la angustia? Unas técnicas sencillas que se han mostrado muy prácticas para comenzar a manejar la angustia son reconocer y aceptar nuestra ansiedad y no interpretarla como insoportable. 2. Detectar los pensamientos que nos provocan dicha angustia. 3. Analizar si es real y objetivo lo que estamos pensando. 4.
Intentar no hacer caso al pensamiento que nos dice que los síntomas son insoportables. 5. No prestar atención a los síntomas. 6. Cambiar la posición de control. 7. Técnicas de respiración. 8. Relajarse. 9. Hacer ejercicio. 10. Aprender a no dar importancia a los síntomas de la angustia y tomarlos con sentido del humor. Amor y muerte en la sociedad contemporánea. La muerte para los seres humanos ha sido un motivo para indagar no solo sobre ella, sino también para aventurarnos a explorar lo que puede existir después de determinada vida tal como la conocemos. Amor y muerte en la sociedad contemporánea. La muerte para los seres humanos ha sido motivo para indagar no solo sobre ella, sino también para aventurarnos a explorar lo que puede existir después de terminada la vida, tal y como la conocemos. De hecho, el culto a los muertos extraña entre sus múltiples posibilidades un significado de inmortalidad, pues se apoya en la convicción de que este ser ya no está en este mundo, vive o está en otra dimensión. Desde Egipto, con la construcción de las pirámides, donde se mantenía y preservaba el paso hacia la inmortalidad de los faraones, hasta nuestros días con los cultos de veneración y oración que se celebran en nuestros cementerios. Pasando por múltiples culturas, otras épocas históricas y en otros momentos de la humanidad, entre todos estos casos, el culto a los muertos ocupaba un lugar importante en la vida cotidiana de las sociedades humanas. Pero, ¿qué es la muerte? La muerte puede asumirse como la conclusión del proceso de vida. En la escala de las especies biológicas, para muchas especies unicelulares, este proceso vital culmina con la división celular, que da origen a las células hijas. De esta forma, un organismo de esta categoría no deja de existir del todo, pues gran parte del material, procesos e información que permitía que su vida con transmitidos a los organismos hijos. En especies más avanzadas, la muerte celular es la sensación de existencia de la unidad celular por la virtud de uno de los dos mecanismos, la apoptosis o la lesión. La apoptosis es un mecanismo genéticamente mediado. Una vez cumplido el tiempo de vida de una célula, el cual parece estar predeterminado de acuerdo con el tipo celular, la apoptosis es un mecanismo que permite explicar la aparición de ciertos cambios en su interior y que la célula deje de ser viable por más tiempo. El otro mecanismo puede explicar la desaparición de una célula. Es la lesión a agentes químicos, físicos o biológicos que constituyen en un evento nocivo de origen externo que ataca a la célula y lo hace más allá de las posibilidades. En los organismos superiores, las ocurrencias de muertes celulares sucesivas o concomitantes en un tejido u órgano lleva al fallo de los sistemas fisiológicos que garantizan la vida de este organismo, produciendo de esta forma la interrupción o terminación de la vida en el cerebro. La sexualidad es un conjunto de condiciones que se caracteriza en el sexo de cada persona. Desde el punto de vista histórico, cultural, es un conjunto de fenómenos emocionales, de conducta y de búsqueda práctica. Durante los siglos se consideró que la sexualidad de los animales, al ser humano, era de tipo instintiva, en el que esta convicción se basaron para las teorías para fijar las formas no naturales de la sexualidad, entre las que se incluyen todas aquellas prácticas no dirigidas a la procreación. Sin embargo, hoy se sabe que algunos mamíferos son muy desarrollados, como los delfines o algunos pingüinos, presentan un comportamiento sexual diferenciado que incluye además de homosexualidad, observado en más de 450 especies de animales. La relación amor-sexualidad. El amor y la sexualidad son temas que tocan una fibra más íntima del corazón humano. Se trata de hecho de un camino en el cual la mirada de la persona se vuelve más límpida y capaz de ver la carne de la persona del otro, capaz de unificar diversas vivencias despertadas en el amor, la atracción sexual, la emoción, la elección de voluntad, el razonamiento en un actuar siempre dirigido al bien. En la sociedad actual, comprender nuestra identidad sexual y lo que significa amar puede resultar difícil. Las doctrinas de la Iglesia sobre estos temas son abundantes y están llenas de buenas nuevas. La distinción sexo, sexualidad y acto sexual.
En términos sencillos, el sexo es una cuestión biológica externa y no está sujeta a la elección así como nacemos. La sexualidad, por el contrario, está relacionada con una cuestión psicológica. El sexo en nuestra naturaleza, la sexualidad se elige. La sexualidad se ejerce, requiere exploración y búsqueda. Es un componente que nos mueve hacia la búsqueda del placer. La sexualidad está relacionada con el desarrollo psicobiosocial del individuo. Se trata de un elemento básico de personalidad, un modo de ser, de manifestarnos y de comunicarnos con nosotros. Se incluye nuestra anatomía sexual y reproductiva, pero también otros factores, como si incluye la anatomía sexual o genital, caracteres femeninos o masculinos, pero también el sexo biológico, masculino, femenino o intersexual, género niño, niña, hombre, mujer, transgénero, etc. Orientación sexual, heterosexual u homosexual. Identidad sexual, cómo nos sentimos respecto a nuestro género u orientación sexual. Imagen corporal, cómo nos sentimos con respecto a nuestro cuerpo. Deseos, pensamientos y fantasías. Filias eróticas, vida emocional y familiar, cultura y educación. La sexualidad como relación humana. La sexualidad es un componente de nuestra personalidad que forma un todo con nosotros mismos. Nos acompaña permanentemente, sin embargo, ha pasado de ser en la sociedad tradicional un aspecto velado, dejado a la comprensión de los mayores y ubicado en aquel lugar que corresponde a nuestros recoditos secretos. Como consecuencias, ha caído un negro telón sobre ella. Esto ha contribuido al atraso de su conocimiento científico, por lo tanto, en su manejo racional, tanto desde el punto de vista operativo como educacional. Por otra parte, la comprensión del fenómeno sexual y su interpretación ha dependido del momento histórico en el que se analiza el problema. Vale recordar que en los inicios del cine sonoro, el primer beso de una pareja de 40 años fue eliminado de la cinta por atentar contra las buenas costumbres y fue calificado de pornografía. Evidentemente que en el campo de la sexualidad se aplica con mayor énfasis y propiedad aquello de lo que vemos depende del color del cristal con el que se mira. Este hecho es de fundamental importancia en las que los educadores, que son seres humanos con sus propias experiencias y por lo tanto interpretan los hechos como determinados patrones. Este componente de nuestra personalidad se llama sexualidad y tiene 5 características. Historicidad. Esta puede ser individual y colectiva, es decir, cada uno de nosotros tiene su historia con aspectos positivos y negativos que, siendo del ámbito de la sexualidad, son parte de la intimidad. Esta colectiva, por lo que respondemos al momento histórico que vivimos y del medio en el que nos desarrollamos, no es un mismo enfoque de la sexualidad en la época victoriana a la época actual. Tampoco es lo mismo la sexualidad en una población occidental que en una oriental o en una urbana moderna o otra rural. Voluptuosidad. Voluptuosidad es la respuesta del estímulo interno o externo a la sexualidad y que se relacionan íntimamente con la afectividad. Las expresiones biológicas de esta voluptuosidad se rigen por las normas sociales y culturales. Es más fácil entender si apelamos a nuestras propias experiencias. ¿Cuál es la relación de nuestra piel entre un brusco contacto con el frío? Esta es una reacción de contracciones musculares que llamamos tiritar, que se explica por ser la forma de producir calor, pero junto con ello se produce una erección de los pelos de la piel. El fenómeno contribuye a cerrar los poros por donde se pierde el agua y el calor y es un mecanismo automático para mantener la temperatura corporal. Pero, ¿qué sucede cuando somos observados por la mujer u hombre amado que nos atrae cuando damos o recibimos un cariño de esta persona? Seguramente muchos reaccionamos con una serie de respuestas corporales, como tener la piel de gallina. No es lo mismo ante el frío, a pesar de que la reacción fisiológica es la misma. Estas reacciones son las que conforman la voluptuosidad y son propias de estos componentes de nuestra personalidad y demás sexualidad. Trascendencia. Es el significado de trascender. Tiene 5 acepciones. A. Olor que se extiende a distancia. B. Conocimiento de algo oculto. C.
efectos de unas cosas a otras con consecuencias. D. Aplicarse todo en una noción que no es de un género, como antecedente de la unidad y ser también del sistema catalano, traspasar a los límites de la experiencia posible. Y E. Penetrar, comprender, averiguar alguna cosa que está oculta. La excepción que aquí usaremos es la de traspasar a los límites de la experiencia posible. Esto se describe para individuos excepcionales, pero no ocurre en los seres humanos comunes y corrientes. Sin embargo, para el cotidiano, un ejemplo es el o la enamorada, que no le importa su yo, solo le importa el otro u otra. En este estado, los seres humanos pueden asumir actos y acciones que a veces tienen la explicación racional, es decir, despegan de su propio yo. Continuamos con la unidad 3, que es ética de la relación con y en el otro. Cuando reconocemos la existencia de uno u otro o distintos, estamos ante la presencia de una riqueza social que puede ayudarnos al crecimiento como personas. Todos necesitamos del otro para sobrevivir y realizarnos como personas. Los sistemas simbólicos son creados por los grupos humanos para sistematizar, formalizar o formular y reformular la realidad. Simultáneamente, la construcción del concepto de cultura y los sistemas culturales permitieron definir los procesos de interacción simbólicos entre la realidad y las peculiaridades construcciones culturales de cada pueblo y de cada sociedad. Dentro de los sistemas simbólicos destaca en particular el campo de la antropología de las religiones contemporáneas como un estudio de sociedades complejas. Se busca analizar las cuestiones religiosas en los contextos etnológicos y como visiones del mundo de los pueblos estudiados, donde se da cuenta los procesos de diversidad, cultura, étnica y sociedad. La configuración de formas organizadas y nuevas expresiones religiosas en los últimos 50 años son un desafío para la imaginación que estamos tanto frente a nuevas religiones, así como la trasplante de viejas propuestas del mundo oriental al mundo occidental. La religión es un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento, de ceremonias, de oración o sacrificio, son propias de un determinado grupo de humanos con los que el hombre reconoce una relación o divinidad. Religión es la relación de intimidad de amor con el hombre, con Dios. La política. La política es un conjunto de actividades que se asocian con una toma de decisiones de un grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus también. Es el arte, doctrina o práctica referente al gobierno de los estados, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad. En la política se implementan una variedad de métodos que incluyen promover las propias opiniones políticas entre las personas, negociar con otros sujetos políticos, hacer leyes y ejercer las fuerzas incluidas la guerra con otras adversiones. La política se ejerce en una amplia gama de niveles sociales. En los estados nacionales modernos, la gente a menudo forma partidos políticos para representar sus ideas. Los miembros de un partido acuerdan aportar la misma posición en muchos temas y aceptan apoyar proyectos de ley y sus líderes. Una elección suele ser una competencia entre diferentes partidos. Un sistema político es un marco que define métodos políticos aceptables dentro de una sociedad. La ciencia política contribuye a una rama de ciencias sociales que se ocupan de la actividad en virtud de la cual una sociedad compuesta por los seres humanos libres resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Cuando los conflictos se produzcan entre personas, es decir, sean interpersonales, tenemos también las técnicas de resolución pacífica que se pueden aplicar negociando, conciliando, activaje y meditación. A cada una de ellas le dedicaremos un espacio propio. ¿Qué hacer para solucionar un conflicto? Identificar el problema. ¿Cuál es el problema? Lo primero es tener claro cuál es el problema. Por ejemplo, que no nos gusta, sus nuevos amigos, sus amigas, nos preocupa y que se relacione con ellos porque crees que toman droga. Buscar solución. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Ante esta situación, ¿qué se puede hacer? Que deje de verlos, que los vea, que solo los vea entre semana, que venga a casa a conocerlos, y así. Evaluar soluciones. ¿Qué soluciones son las mejores? De todas las ideas que se nos han ocurrido, ¿cuál crees que es la mejor?
Es importante ser sinceros y ver qué ideas son posibles de hacer. La toma de decisiones. ¿Qué conclusión elegimos? Después de haber analizado las posibles soluciones, elige una, la que creas más conveniente. Aplicar la decisión. Poner en práctica, ¿ya habéis tomado la decisión? Pues manos a la obra. Evaluar la decisión. ¿Ha funcionado? Si te sientes contento, estupendo. Si no, pues piensa otra posible solución. Seguro que has tenido que aprender. ¿Qué es el aborto? El aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Un aborto que ocurre espontáneamente también se le conoce como aborto espontáneo. La pérdida espontánea del embarazo antes de la 20ª semana de gestación puede causar un dolor físico y emocional. El tipo más común de pérdida del embarazo ocurre debido a que el feto no se desarrolla normalmente. Los síntomas incluyen la eliminación de fluidos, sangre o tejido por la vagina, y el dolor en el estómago o la zona lumbar. También es muy común sentir tristeza y aflicción. Desafortunadamente, una vez que inició un aborto espontáneo, no hay tratamientos para detenerlo. Sin embargo, pueden usar medicamentos o procedimientos como dilatación y el legrado para evitar complicaciones. También se recomienda asistir a terapia de grupos de apoyo. Se considera aborto espontáneo a la pérdida de gestación antes de las 26 semanas cuando el feto no está aún en condiciones de sobrevivir con garantías fuera del útero materno. Un aborto espontáneo ocurre cuando un embarazo termina de manera abrupta. Un 8 y 15% de los embarazos. La nueva ley autoriza el aborto hasta las 14 semanas. Es revolucionaria y un paso crucial para eliminar la discriminación contra las mujeres y niñas. Aseguran y señalan que la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo discriminaba a las mujeres y niñas más pobres y que no puedan permitirse viajar. Luego, la eutanasia. La eutanasia es la intervención deliberada para poner fin a una vida sin preservativa de cura. La eutanasia se practica tanto en humanos como en animales de otras especies. En medicina, la eutanasia es la provocación intencional de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal, y a petición expresa de esta es un contexto médico. Actualmente no pueden utilizar los términos eutanasia involuntaria, eutanasia pasiva ni eutanasia indirecta, porque son situaciones ajenas de esta definición de eutanasia. 56 en los países donde está legalizada su práctica, la eutanasia se realiza a petición reiterada del paciente y con la supervisión del equipo médico. El procedimiento es libre, autónomo, voluntario, intencionado, reflexionado y consciente. En el caso de que esta circunstancia no sea posible cuando el testamento vital del paciente indique explícita y claramente. La eutanasia debe diferenciarse del suicidio asistido. El suicidio asistido es legal en jurisdicciones diferentes a la eutanasia. Luego, la pena de muerte. La pena de muerte es el exponente masivo de pena cruel, inhumana y desagradable. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, el margen de quien sea la persona acusada, de su culpabilidad o inocencia, de la naturaleza y las circunstancias del delito y método de ejecución. Algunos países ejecutan a las personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometerse el delito. Otros aplicaban la pena a personas con discapacidades psíquicas e intelectuales. Y otros aplican en el contexto de juicios sin las debidas garantías, vulnerando claramente las normas y el derecho internacional. La pena de muerte es el exponente masivo de pena cruel, inhumana y desagradante. Además, a lo largo del tiempo, la comunidad internacional ha sido adoptando diversos instrumentos que prohíben el empleo de la pena de muerte, entre ellos los siguientes. El segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. El protocolo número 6 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos sobre la abolición de la pena de muerte y el protocolo número 13 al mismo convenio sobre la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias. El protocolo de Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, aunque el derecho internacional dispone que se debe restringir el uso de pena de muerte para los más graves delitos, es decir, el homicidio intencional,
Amnistía Internacional considerada que la pena de muerte nunca es la solución. Otros aplican en el contexto de los juicios sin debidas garantías, vulnerando claramente las normas y el derecho internacional. Así, la gente pasa años de condena a muerte sin saber cuándo llegará el momento o si podrán volver a ver a su familia. La pena de muerte es un síntoma de una cultura de violencia, no su solución. Los métodos de ejecución son la decapitación, electrocución, ahorcamiento, inyección letal o armas de fuego. La ejecución de las personas eran de menores de edad en el momento del delito. Hay países que siguen condenando a muerte y ejecutando a las personas que eran menores de 18 años en el momento del delito. Desde 1990, Amnistía Internacional ha documentado en 10 países al menos 152 ejecuciones de personas menores de 18 años en el momento del delito. Arabia Saudí, China, Estados Unidos de América, Irán, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Sudán, Sudán del Sur y Yemen. Varios de estos países han cambiado ya sus leyes para excluir esta práctica. En Irán, las ejecuciones de personas menores de 18 años en el momento del delito duplican con creces de la suma de estas ejecuciones de los restantes 9 países. En 2020, la mayoría de las ejecuciones de las que se tuvo noticia se produjeron en China, Irán, Egipto, Irak, Arabia Saudí, por ese orden. China sigue siendo el mayor ejecutor del mundo, aunque se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en este país, ya que los datos correspondientes están clasificados como secreto de Estado en la cifra global de 2020 de al menos 483 ejecuciones. No se incluyen los miles de ellas que según se cree que tuvieron lugar en China. Excluyendo a China, el 88% de todas las ejecuciones se dirigieron a conocer tuvieron lugar tan solo en 4 países: Irán, Egipto, Irak y Arabia Saudí. Razones para abolir la pena de muerte: es irreversible y cometen errores. La ejecución es la máxima pena y es irrevocable. Nunca se pueden descartar el riesgo de ejecutar a las personas inocentes. Por ejemplo, desde 1973, más de 184 personas condenadas a muerte en Estados Unidos fueron posteriormente exoneradas o liberadas tras haberse demostrado su inocencia. Otras personas han sido ejecutadas pese a la existencia de serias de dudas sobre su culpabilidad. No disuade contra su crimen. Los países que mantienen la pena de muerte suelen afirmar que es una forma de disuasión contra la delincuencia. Suelen emplearse en sistemas de justicia poco imparciales. En muchos de los casos registrados por Amnistía Internacional, las ejecuciones se consumaron tras juicios, manifestaciones injustos en los que se emplearon pruebas obtenidas bajo tortura y no se facilitó la asistencia letrada adecuada. En algunos países la pena de muerte es prescriptiva para determinados delitos, con lo que los jueces no pueden analizar las circunstancias del delito ni las de las personas acusadas antes de dictar la condena. Las autoridades de algunos países como Irán y Sudán usan la pena de muerte para castigar o posteriores políticos. La legalización de las drogas. La legalización de las drogas es una propuesta por parte de activistas e institucionales para la modificación de las leyes que prohíben el consumo y el suministro de la producción de las sustancias psicotrópicas. El argumento central está basado en el derecho fundamental de cada persona. Tiene a elegir cómo quiere llevar su vida, lo que incluye la obligación del Estado de respetar las decisiones del ciudadano sobre las circunstancias que decida utilizar o consumir. Otros partidarios de esta medida basan su defensa en la creencia de que sería un medio importante para erradicar las mafias relacionadas con el narcotráfico y el narcomenudeo. Quienes proponen la legalización de las drogas y apoyan estas razones económicas, morales, éticas y médicas con objetivos diversos que son la legalización, que asume que las drogas se consumen y es necesario establecer un marco legal que las regule. La descriminalización trata de recaudar impuestos y evita la corrupción política y las políticas que las drogas provocan. Reducir el número de muertes violentas. En Centroamérica, los carteles de droga son responsables de más del 60% de las muertes violentas en los países que sirven de puente en el trasiego
de drogas hacia Europa y Estados Unidos. La guerra contra el narcotráfico en México hasta el 2011 ha dejado más de 45,000 muertes violentas, entre ellas muchos civiles e inmigrantes. La discriminación y regularización tiene como objetivo desfincar a los cárteles y con ello facilitar los gobiernos del combate y los crímenes, secuestros, extorsiones, blanqueo de dinero, etc. Futuro de tales actividades ilícitas. En la cuarta unidad hablaremos de los derechos humanos. La violación de los derechos humanos en México y Sinaloa. Cristina salió de su pueblo con su esposo y sus 3 hijos en el verano de 2011. Una noche antes de su partida, un comando llegó a esa localidad de zona serrana de Sinaloa y saqueó las casas luego para incendiarlas. Llegaron varias camionetas con hombres con rifles, cuernos de chivo y entraron a las casas en busca de los contras rivales de su cartel. Lo que querían se lo llevaban o quemaban las casas y golpeaban a los hombres que oponían resistencia. Cuenta la mujer, después de 3 horas de viaje desde el poblado cercano al municipio de Choix, llegaron a la ciudad de Los Mochis y se instalaron en una casa de un conocido. Cuando volvimos a intentar rescatar algo ya no había nada. Se habían llevado los animalitos y las pocas cosas de valor que teníamos, narra en la entrevista. La vida de Cristina y su familia comenzó de cero. Vendieron el coche para ahorrar unos cuantos pesos y desde entonces recorren las oficinas gubernamentales pidiendo ayuda, pero solo han obtenido vacíos. Siempre dicen que no les toca a ellos atenderlos y nos mandan a otra parte. Lo único que hemos conseguido es una que otra despensa, como si eso nos fuera a solucionar el problema, asegura. El caso de esta mujer evidencia el drama de los desplazados en Sinaloa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, emitió una recomendación a las autoridades para que este estado del noroeste del país atienda a 2.038 víctimas de desplazamiento forzado, intentando a los municipios de Sinaloa de Leyva y Choix. Aunque diferentes autoridades municipales y estatales conocieron la situación del desplazamiento forzado como consecuencia de esta violencia que impera en estas localidades, omitieron protegerlas, con lo cual vulneraron sus derechos humanos a la seguridad personal, al acceso a justicia y a la libertad de circulación y resistencia, señaló el organismo de un comunicado. El año pasado, la CNDH presentó un informe donde denunciaba que el gobierno mexicano era incapaz de combatir la violencia que llevaba al desplazamiento forzado. Entre 2007 y 2016, habían contado en todo el país 35.433 personas que abandonaron el lugar donde vivían, y en 9 de 10 casos fue causa de violencia destacada por una pugna entre bandas de crimen organizado. La Luz era otra sinaloense que salió hace 10 años de su pueblo cerca de Choix, ubicado a los límites entre Sinaloa y Chihuahua, huyendo de los enfrentamientos entre bandas del régimen organizado. Hay gente que dice ser dueña de la plaza y ellos nomás disponen, cuenta en la entrevista telefónica de este medio. La mujer de 31 años dice que una vez que estaba en una fiesta con unas amigas y un grupo de sicarios se las llevó en un coche. Nos dijeron que al dar la vuelta, pero ya no nos querían bajar. Hay muchachas a las que les han llevado agarrando de mujeres, otras a las que han llevado para que les hagan comida o les laven y ya no vuelven a ver. La mujer de 31 años vivió un tiempo con su hermana y después de habitar una casa en las periferias que estaban deshabitadas, pedimos al gobierno que nos ayude. No queremos que nos regalen estas casas, pedimos que nos las vendan a pagos, expresa. En 1989, la práctica totalidad de la comunidad internacional llegó a un consenso al proclamar la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Se comprometió a proteger a los niños y niñas ahí donde se encontrasen sin importar su edad, sexo, religión, nacionalidad, en cualquier situación de guerra o paz, y les reconoció como sujetos activos a los derechos. Y que los niños y niñas contribuyen a un grupo de población específicamente vulnerable ante las agresiones provocadas generalmente por adultos. Por ser niños, son más vulnerables física y psicológicamente ante la violencia. Son víctimas más desprotegidas, expuestas a sufrir abusos y actos de violencia de todo tipo, dentro de su casa, de su comunidad o de su país. Violencia que en ocasiones se intenta justificar por motivos culturales, étnicos, religiosos, principios morales o educación. Obligar a un niño o una niña a que lleve un arma y a matar, forcejarle a trabajar en condiciones extremas y peligrosas, atentar contra su integridad física y emocional,
Quitarle la posibilidad de expresarse y de elegir son violaciones graves a los derechos de la infancia supone robarle parte de su vida y de las oportunidades que tiene para salir adelante. Muchos de estos niños y niñas se ven privados al acceso a educación y sufren de traumas físicos y psicológicos irreversibles que les condicionan para toda la vida. El problema fundamental de esta ausencia de protección de estos niños y niñas frente a agresiones de las cuales las víctimas y el hecho de los círculos que deberían proporcionarles la protección son justamente los que provocan la violencia, la familia, la comunidad, la escuela o el Estado. La Convención de Ginebra en 1951 sobre el estatus de los refugiados protege a los niños y niñas a través de la figura del asilo de la misma manera por los que los adultos, evitando que aquellos que son perseguidos por alguna de las razones establecidas en la misma sean devueltos a sus países de origen. Y los derechos de las mujeres. Como lo han venido haciendo desde el año 1950, año en que se inauguró el 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos, la ONU lanzó la campaña Defiende hoy los derechos de alguien, a fin de hacer un llamado a todas las personas para defender los derechos de los demás. Cada quien desde su casa, familia, escuela, trabajo o ámbito de competencia debe tomar una posición, dar un paso adelante y defender a los derechos de los refugiados o migrantes, una persona con discapacidad, una persona LGBT, una mujer, un indígena, un niño o un afrodescendiente o cualquier otra persona en riesgo de ser discriminada o sufrir algún acto violento, es el llamado a de Naciones Unidas. Por eso, hoy más que nunca, este día es el momento perfecto para reflexionar sobre la responsabilidad de toda la sociedad de defender los derechos humanos. Los derechos humanos más vulnerados, según los datos del INEGI en 2015, casi 2/3 de la totalidad de las violaciones denunciadas se refirieron a actos u omisiones que atentaron contra el derecho a la seguridad jurídica y la libertad personal. 56.364, o sea, el 36% del derecho a la integridad de seguridad personales y el derecho a la protección de la salud. Otros derechos principalmente afectados por las violaciones denunciadas en 2015 fueron derechos de las personas privadas de su libertad, derecho a un medio ambiente sano, vivienda adecuada, al agua y a la alimentación. Y los derechos civiles, y menciona especialmente, merece la cantidad de hechos que atentaron contra el derecho de la vida, que fueron 781, cifra relativamente menor, pero que por su impacto y gravedad es importante visibilizar, y que con respecto a 2014 aumentó el número de casos, ya que este año se contabilizaron 503 hechos que lo vulneraron. La violencia institucional, que se refiere a los actos u omisiones de las que los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstacular o impedir el goce y ejercicio de los demás humanos de las mujeres, así como el acceso al disfrute de las políticas públicas designadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Y finalmente, la violencia feminicida, que es la forma extrema de violencia del género contra las mujeres que pueden culminar en muerte violenta de las mujeres. Más allá de la labor de las instituciones, el acceso a los servicios públicos e incluso la aplicación de las leyes, la impartición de la justicia y la lucha de la impunidad en este Día de los Derechos Humanos, es importante recordar una gran parte de lucha a favor de los derechos humanos de las personas y en especial de las mujeres. Está fuertemente ligada con una transformación cultural y educativa. En suma, es una tarea de todas y todos, promover y defender los derechos humanos de las personas, fomentando ambientes donde impere el respeto, la tolerancia y la igualdad. Solo así podemos construir sociedades más justas. Los derechos de los adultos mayores son la reducción de la tasa de natalidad y el aumento en la esperanza de vida han traído como consecuencia un cambio en la estructura demográfica de México. La proporción de personas adultas mayores de 60 años o más respecto al total de la población está en constante crecimiento. Según cálculos del Consejo Nacional de Población, para el año 2030 representarán más del 17% de los habitantes del país y en 2050 llegarán al 28%. Las personas adultas mayores enfrentan, entre otros, los siguientes problemas: la falta de protección y atención, el maltrato,
violación de sus derechos fundamentales, la falta de oportunidades para continuar su vida de manera productiva, empobrecimiento progresivo, en su gran mayoría no cuentan con pensión o jubilación y cuando tienen resulta insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas. La restricción de sus derechos a la salud por los servicios médicos inadecuados e insuficientes. Exclusión social, se encuentran en abandono, falta de sensibilidad hacia ellos. Los derechos humanos de las personas adultas mayores son los siguientes: derecho a la salud, derecho a la igualdad, derecho a la educación, derecho a la participación política, derecho al trabajo, derecho al desarrollo, derecho a que se reconozca y valore su participación económica. Marco jurídico es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas, Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, Ley para la Protección Social de las Personas en Edad Semestre del Estado de Yucatán, Ley de Protección de la Familia del Estado de Yucatán, personas con discapacidad. Las personas con discapacidad están representadas en exceso de cárceles, hospitalizadas involuntariamente en los centros de salud mental, internadas en instituciones, salas psiquiátricas, forenses, obligadas a someter a tratamientos en campos de oración, sometidas al confinamiento en los hogares, dicen la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. La privación de la libertad sobre la base de la discapacidad es una violación de los derechos humanos en una escala global masiva. No es un mal necesario, sino una consecuencia del fracaso de los estados para garantizar sus obligaciones hacia las personas con discapacidad, dijo la experta en su informe ante los consejos de los derechos humanos. A menudo, sin acceso a la justicia para impugnar su detención, las personas con discapacidades en estos entornos se vuelven extremadamente vulnerables a la violencia sexual y física, a la esterilización y el tráfico de personas, el tratamiento involuntario y otras formas de abuso, malos tratos y torturas. Los niños con discapacidades corren mayor riesgo de ser confinados en instituciones segregados de sus familiares y comunidades. Son rutinariamente encerrados, obligados a tomar medicamentos y a menudo expuestos a violencia y abusos de negligencia. En muchos países los profesionales de salud y asistencia social alientan a los padres a internar a sus hijos con discapacidades en instituciones bajo el supuesto erróneo de que recibirán una mejor atención que en el hogar, pero los efectos perjudiciales en las instituciones durante el desarrollo están ampliamente documentados, incluso en residencias pequeñas o instituciones similares a la familia, señaló la experta. Sin vías legales para desafiar su situación, las personas con discapacidad se vuelven invisibles y olvidadas por la comunidad en general. Devandas pidió a los estados que tomen medidas incluyendo una forma legal para derogar toda la legislación que permita la privación de la libertad por motivos de discapacidad. También dijo que debía detenerse las admisiones e instituciones que se deben de tomar medidas para la desinstitucional a las personas con discapacidades que actualmente internas incluso en entornos psiquiátricos, la coerección en los servicios de salud mental, el confinamiento en el hogar y los grilletes que deben interrumpirse sin demora. Los estados deben invertir en respuestas con apoyo basados en la comunidad, proporcionar accesos a la justicia y a la reparación de las personas arbitrariamente privadas de la libertad, proporcionar a las personas con discapacidades servicios inclusivos y accesibles a la comunidad para la educación, atención médica y empleo y vivienda. Esto fue todo por mi parte, esto fue Ética 2 y muchísimas gracias a la maestra Elia Soto por la oportunidad. Muchas gracias.